Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Fernando Álvarez y les doy la bienvenida a una serie de 3 videos donde vamos a explicar el contenido teórico de la práctica número 2 de su laboratorio de Física General 1, cuyo nombre tiene interpretación gráfica de datos. Muy bien, para el inicio vamos a comentar algunos objetivos. El primero de ellos tenemos reconocer la importancia de los gráficos en los informes de una práctica experimental a través de su interpretación. Seguidamente, conocer la manera correcta de retrasar un gráfico incluyendo sus características principales. A su vez, comprender el proceso de linealización de datos experimentales. Y seguidamente, reconocer la utilidad de este proceso de linealización de datos experimentales. Para finalizar, conocer un método estadístico para el ajuste de curvas. Entonces bien, en este momento ustedes se preguntarán por qué estudiamos los gráficos, por qué tenemos una práctica de interpretación gráfica de datos en un laboratorio de física, donde lo más intuitivo es que comencemos desde ya a realizar experimentos. Entonces, un gráfico como los que estaremos viendo, ¿verdad? Para que nos vayamos familiarizando, es como el que se muestra en la figura. Y pues la respuesta a esta pregunta básicamente se resume en la importancia que tienen los gráficos en la ciencia en general. Y algunas de las razones por las cuales estos son importantes son pues que primero estos gráficos nos permiten, después de haber hecho un procedimiento experimental y pues obtener el gráfico de los datos que se hayan generado, podemos detectar tendencias y puntos críticos que hayan sido insospechables hasta el momento durante la experimentación. A su vez, mediante un gráfico podemos recopilar resultados o comportamientos de un procedimiento experimental de una forma más compacta y clara. Es decir, podemos resumir y mostrar la esencia de lo que hemos obtenido. Los gráficos nos permiten, por ende, ampliar la información que hemos recolectado durante la experimentación y también pues, nos permiten expresar las relaciones entre dos o más cantidades que sean mutuamente variables de una manera clara. Entonces, antes de comenzar, es importante que aclaremos algunos conceptos que en teoría pues ya se deberían de manejar, sin embargo es muy común que exista cierta confusión en ellos, por lo tanto es importante dar un breve repaso sobre ellos. Esos conceptos son los siguientes. Variable independiente. ¿Qué es eso de una variable independiente? Pues la variable independiente es aquella, ¿verdad? Son aquellas que o tales que su valor puede escogerse según se desee, ¿verdad? En otras palabras, es la variable que controlamos o que nosotros vamos a elegir los valores que ella tome. En un sistema, ¿verdad? De una relación matemática podemos decir que es la variable que entra al sistema. En cambio, la variable dependiente, como su nombre lo dice, es aquella que su valor depende del valor que tome la variable independiente. En otras palabras, es la variable que vamos a investigar o la que sale del sistema. Entonces, importante conocer los conceptos y las diferencias de estas dos. Ahora, ¿cómo vamos a expresar estas variables? Para ello entonces vamos a conocer la notación que con la que deberemos familiarizarnos para este laboratorio. Y esa es como la que se muestra en color rojo. Pero, ¿cómo se lee esa expresión anterior? Y esta pregunta se hace porque es muy común que exista la confusión o que simplemente no se sepa cómo se lee esto, qué es lo que eso representa. Entonces, ¿cómo se lee? Pues se dice que y es una función de x. Y es igual a f de x. Esto es, pues que y depende de x, es decir, y toma valores con respecto o conforme, x va variando. Es decir, que y tiene un valor de salida para cada valor de entrada que vaya tomando x. Por lo tanto, según esa expresión, lo que podemos concluir es que la variable independiente es aquella que está dentro del paréntesis. Y por ende, la variable dependiente es la que está del otro lado de la igualdad. Por tanto, es importante de irse familiarizando con esta notación porque es la que vamos a estar utilizando a lo largo del laboratorio. Y pues es necesario que se sepa interpretar qué es lo que significa esa expresión matemática. Tenemos por aquí otros ejemplos. El primero dice que t es una función de L, es decir, L es la variable independiente, la que está dentro del paréntesis, y t es la variable dependiente, la que está del otro lado de la igualdad. Otro ejemplo, f es una función de d. Y un último ejemplo, y muy importante para aclarar algunas cosas, en este dice x es una función de y. Muy importante porque usualmente
utilizamos la variable x para representar variables independientes y y para representar la variable dependiente. Entonces esto debemos de irlo quitando, es decir, debemos ir entendiendo que x y y simplemente son variables y no están restringidas a ser x una independiente y y una dependiente. Simplemente son variables y pueden jugar cualquier papel. En este caso, y es una variable independiente y x es una variable dependiente. Entonces, bien, ¿cómo vamos a representar esas relaciones matemáticas en un gráfico? Para ello vamos a ver el plano cartesiano, el de toda la vida, al que estamos acostumbrados, y en el que usualmente denotamos en él los ejes x y y. Esto ya no va a seguir más así. A partir de ahora vamos a darles el nombre correcto. Y para ello vamos a decir que el eje que está, el eje que usualmente, denotamos como eje y, vamos a decir eje vertical, ¿sí? Eje vertical o eje de las ordenadas. Y en este siempre se va a graficar la variable dependiente. Ahora bien, por otra parte, el eje que usualmente llamamos como eje X va a ser el eje horizontal y en él se va a graficar siempre la variable independiente. Entonces, recapitulando, en el eje vertical, que es así como vamos a denominarlo de ahora en adelante, siempre se va a graficar la variable dependiente. Y en el horizontal, siempre la variable independiente. Entonces, por ejemplo, si nos dicen graficar t en función de m, ¿sí? Y nos dan un conjunto de puntos. Entonces, para esto voy a mostrar dos gráficos donde suponemos que están graficados, pues, valga la redundancia, los puntos que nos han dado, y de esos dos vamos a identificar cuál es el correcto. Entonces, tenemos estos dos gráficos, uno de ellos es incorrecto y el otro es correcto. Siguiendo lo anterior, sabemos que la variable independiente siempre va en el eje horizontal y la dependiente en el eje vertical. Por lo tanto, si observamos este primer gráfico, vemos que en la relación que tenemos, lo que está en color amarillo, m es la variable independiente, pues está dentro del paréntesis, y t es la variable dependiente. Esto se lee, t es una función de m. Entonces, veamos el primer gráfico. Tenemos que t está en el eje horizontal y m en el eje vertical, recordando que t es la dependiente y m es la independiente. Por lo tanto, este gráfico está malo y por ende, ¿verdad?, el gráfico correcto es el siguiente, donde sí representamos a m en el eje horizontal y a t en el eje vertical. Importante esta parte porque pues es muy común que surja confusión o error en este caso al momento de representar un conjunto de puntos o de datos experimentales en el plano. Entonces, bien, vamos entonces ya a pasar a lo que es el trazado de gráficos y sus características. Cómo hacer un gráfico correctamente y qué características tiene que tener. Para ello vamos a enlistar los pasos a seguir y el primero de ellos es identificar la variable independiente y la dependiente en la relación que nosotros queramos graficar, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior, donde m era la independiente y t la dependiente. Seguidamente vamos a definir una escala horizontal y una vertical, fijándonos en los valores máximos y mínimos de los datos que vayamos a graficar. Nos fijamos en estos datos y decimos, bueno, pues, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Más o menos entonces qué escala debo hacer para que mi gráfico quede centrado, no quede ni muy cerca del eje vertical, ni muy cerca del eje horizontal, ni muy lejos. Es decir, la idea es que esto quede centrado. Ya vamos a ver un ejemplo. Tercer paso, marcar las coordenadas de cada uno de los ejes, ¿verdad?, incluyendo el 0, no olvidar el 0. Cuarto paso, nombrar los ejes y sus unidades. Aquí tenemos que nombrar según las variables que estemos graficando y las unidades de medición, ¿verdad? Recordemos que en este laboratorio vamos a estar graficando pues cantidades físicas, por ende tienen una unidad de medida. Ahora bien, quinto paso, graficar los puntos correspondientes a los datos experimentales. En este caso, pues simplemente lo que pues ya todos manejan, graficar un conjunto de puntos en el plano. Sexto paso, aquí es importante, unir los puntos que se han graficado previamente con una curva suave según el comportamiento que se identifique.
Importante este caso, jóvenes, porque no se trata simplemente de unir todos los puntos, y esto es muy común, es un error bastante común en el que simplemente observan los puntos y los unen a como de lugar. Esto no debe hacerse así. La idea es que la curva que se trace, ¿verdad?, a través de ellos, intente o trate de seguir el comportamiento que muestran. Por ejemplo, si la distribución de los puntos muestra un comportamiento lineal, pues desde luego que la curva que mejor se ajuste a ellos va a ser una recta, ¿no? Ya vamos a ver, como les comento, un ejemplo. Séptimo y último paso: colocar un título al gráfico sin que interfiera con la curva. Y esto del título no es más que escribir la relación que estemos graficando, por ejemplo, P en función de M. Una nota es que los gráficos siempre se van a realizar en papel milimetrado. Entonces bien, acá tenemos un ejemplo. Veamos primeramente que la variable independiente en el eje horizontal, la t, y la dependiente en el eje vertical, bf, velocidad final. Seguidamente veamos que tenemos escalas en cada uno de los ejes y pues en este caso podemos observar que de hecho las escalas son diferentes. Esto se puede hacer, tener una escala para el eje horizontal y otra para el eje vertical. Lo que no se puede hacer es mezclar escalas en un eje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso la escala horizontal del eje horizontal es una escala de 1 en 1. Pues como se está graficando el tiempo, su unidad de medida es el segundo, lo que esto quiere decir es que cada recuadro es un segundo. En cambio, en el eje vertical tenemos una escala de 5 en 1. Esto quiere decir que cada recuadro son 5 unidades, que en este caso las unidades son metros por segundo. Por tanto, cada cuadro contiene 5 metros por segundo. Seguidamente vemos los puntos graficados. También observamos que cada punto tiene las coordenadas correspondientes. Esto no es necesario, solo se ha puesto de manera ilustrativa. Sin embargo, no es necesario poner las coordenadas, simplemente graficarlos, plotearlos. Ahora bien, si nos fijamos, ese conjunto de puntos, ¿verdad? Lo más palpable es que el comportamiento que describen es un comportamiento lineal, ¿no? Parece que comportamiento que tienen al ser lineal, entonces implica que la curva que se ajuste mejor a ellos sería una recta. Por tanto, lo que se ha graficado es una recta, la que aparece en rojo. Repito, no se trata de unir los puntos. Si hubiera unido, ¿verdad?, del 0, 0, 1, 1, 2, 2,41 y así sucesivamente, eso sería un gráfico incorrecto. La idea es tratar de unirlos siguiendo el comportamiento que muestran. Y esto siempre va a ser así porque estamos obteniendo datos experimentales. Y es común, es normal, es inherente al proceso que existan errores. Por lo tanto, los puntos, o muchos de ellos, van a estar de repente alejados del comportamiento de la mayoría. Por tanto, es muy común que no podamos incluirlos todos en la curva. Y finalmente, pues lo que tenemos es el título del gráfico. En este caso, BF de velocidad final en función de T. Ese es el título que preparamos para este gráfico, ¿verdad?, según las cantidades que estamos graficando. Entonces bien, esto es todo por esta primera parte. En la segunda parte vamos a ver los conceptos de ecuaciones empíricas y linealización de gráficos. Y pues muchas gracias por su atención.